Hola, amigos. Hoy vamos a hablar de novela histórica, porque estamos con un escritor, Luis Zueco. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Hola Adolfo, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, enhorabuena por la publicación en Ediciones B de tu libro, El mapa de un mundo nuevo. ¿Qué has contado en esta novela? Bueno, la novela quiere contar varios temas. El primero de todos, que es porque le nace la novela, es la importancia de los viajes en la historia de la humanidad, la importancia de los viajes, la importancia de los mapas, y luego la novela que se circunscribe en un periodo histórico que es el final del reinado de Isabel la Católica. Lo que quiere explicar es cómo es el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Intentar explicar al lector que se imagine, que viaje en el tiempo, que se imagine ese final del siglo XV en el que todo está cambiando, prácticamente todo está cambiando, y que sea protagonista de ese gran cambio que va a ser el inicio de la modernidad. Claro, está claro que la protagonista o la que mueve todo esos viajes que ocurren es Isabel la Católica. Eh, ¿Qué faceta novedosa nos muestras tú en esta novela acerca de ese personaje histórico? Bueno, he intentado mostrar un personaje lo más humano posible. Entonces la novela se centra en los últimos años de Isabel. Hay que pensar que ella es una mujer de cierta edad para la época, que sobre todo es una madre, que tiene 5 hijos, que son hijos para la época, que están en edad casadera, que se suele decir. O sea, hay que casarlos con el inconveniente de que no son 5 niños normales, sino que son cinco príncipes, ¿no? 5 príncipes, cuatro mujeres y el heredero Juan, que hay que ver muy bien con quién casas, ¿no? Que por un lado tienes que utilizarlos, aunque suene mal la palabra, estratégicamente, diplomáticamente, ¿no? Tienes que buscar las alianzas matrimoniales que más te convienen, pero claro, tienes que luego que tener mucho cuidado, ¿no? Con quién los casas porque te puedes estar jugando la corona, ¿no? Y luego también es una Isabel enferma. Isabel en la última etapa de su vida está muy enferma, parece ser que tiene un cáncer. Y lo que ve es peligrar todo su reinado. En los años finales de su vida, Isabel los pasa muy angustiada porque ve que todo lo que ha conseguido, que es increíble, pues puede acabar en las manos equivocadas, ¿no? Y eso le angustia gran parte de su vida. Entonces vamos a ver una Isabel muy humana, muy preocupada por su familia, por su reino y por el futuro de ambos. Sí, efectivamente, seguro que está muy preocupada por su reino, pero a mí me parece que en esta novela histórica que has hecho, eh, existe, además de la historia que pasa a los anales, existen también una intrahistoria de una serie de personajes cotidianos que hacen posible, digamos, el transcurso de la trama de la novela. ¿Nos puedes hablar de esos personajes cotidianos que pueblan tu novela y que se van interrelacionando a lo largo de ella? Sí, claro. Al final, el 95% de la población es gente bastante humilde, ¿no? Desde mercaderes, artesanos, a cultivadores de la seda, que aparecen también en la novela, mucho mercader de todo tipo de objetos, banqueros. Estamos en una época donde ya hay muchos banqueros, trovadores, bufones. O sea, tiene que haber. La verdad es que es un variopinto grupo de personajes de la época, marinos, por supuesto, cartógrafos, que son los que realmente nos van a contar qué está sucediendo, ¿no? Al final, los reyes son protagonistas, pero les toca vivir un momento de cambio y realmente los personajes que lo mueven son el pueblo. Entonces, el protagonista es un cartógrafo, es un personaje muy joven, es Noah, es de Flandes, de la ciudad donde se casará Juana con Felipe el Hermoso. Quiere ser un viajero, mejor dicho, quiere ser un viajero, quiere conocer mundo, como todo personaje de su edad, ¿no? Como todo chaval joven en el siglo XXI o en el siglo XV. Y claro, al viajar, pues te pasan cosas, ¿no? Te engañan, obviamente, las primeras veces, te vuelven a engañar, bueno, te enamoras, conoces ciudades que no esperabas y te quieres quedar en ellas, más tiempo del que seguramente deberías, ¿no? Y a través del personaje de Noah vamos a conocer el mundo de la Europa y la España del 15. Pero luego hay otro tipo de personajes. María es la otra protagonista, ¿no? María es una mujer vasca
hija de balleneros, lleva mucho la sangre de balleneros vascos en las venas. No puede ser cazadora de ballenas porque estamos en el siglo XV y las mujeres se circunscriben a unas determinadas opciones en lo que sería su vida, pero va a luchar, ¿no? Va a luchar mucho y va a ser la que lleve quizás la parte más, pues más arriesgada, más sombría de la novela, porque ella durante gran parte de la trama va a buscar venganza y la va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Oye, volviendo a la reina Isabel, ella fue una gran impulsora en los últimos años de su vida, coincidieron además con los viajes del descubrimiento, ¿no? Y dices que ella estaba muy preocupada de sus hijos y de su reino, pero también da la sensación de que estaba muy preocupada de ampliar, de ampliar su territorio. ¿Tú piensas que Isabel se la puede considerar una visionaria que puso las bases de la creación del Imperio Español, es decir, la que impulsó, la artífice impulsora de lo que luego fue pues el Imperio Español, bajo el cual no se ponía el sol, ¿no? Claro, sin duda, sin duda. Hay que tener que. Es el personaje bisagra, junto con Fernando, son los artífices, como tú bien dices, de sentar las bases. Tú piensas que cuando ella es una niña, existe Castilla y Aragón. Son coronas independientes muy difíciles de unir. Hay que tener en cuenta que la unión se había intentado varias veces y había sido siempre un desastre, un desastre. Falta por conquistar Granada, tienes a Portugal, que es una potencia ascendiente, que es un peligro, ¿no? Y que quiere influir mucho en la política castellana. Isabel, a través de multitud de peripecias, ¿no? Y eventos, va a formar una gran corona, ¿no? Una corona dinástica, ¿no? Con la de los Trastámara, ¿no? Hay que tener en cuenta que los reyes católicos son primos. Juan, su hijo es Juan de Trastámara y Trastámara. Entonces va a crear un reino moderno. Un reino moderno, lo dota de elementos modernos, un reino más centralizado, con más funcionarios, un reino más fuerte, que es el embrión de lo que luego será el Imperio Español. Claro, el Imperio no nace con ella, pero claro, es que sienta todas las bases. O sea, es imposible sin ella, ¿no? Yo creo que es el personaje más importante, porque tanto Carlos como Felipe II, pues heredan de su abuela y de su bisabuela, heredan todo ya hecho, ¿no? Preparado ya para poder utilizarlo, ¿no? Sin Isabel no se puede entender lo que va a ocurrir en España en el siglo XVI y en el XVII. Sí. Me has dicho que uno de los personajes es un cartógrafo. Los cartógrafos son los notarios del territorio. Y sobre todo durante la época del descubrimiento de América, un territorio de cara al Reino de España no existía si no estaba dibujado en un mapa, si no estaba fielmente reflejado en un mapa. De manera que a lo largo del descubrimiento vamos viendo cómo los cartógrafos van incorporando terreno al Reino de España, pero oficialmente la forma de reconocerlo era a través de los mapas. Y por eso pues sabíamos que había por allí una geografía en la que había ríos, en la que había riqueza, en la que había un territorio que pasaba a ser español. Entonces, a mí me gustaría preguntarte qué importancia adquieren los mapas los mapas y la información que dan los mapas en esta historia envuelta en luchas de poder, indudablemente. Bueno, los mapas son la clave de todo. La novela empieza con un mapa, que es el del Tratado de Tordesillas. Tú decías claro, que hasta que no se marcan en el mapa los territorios no pertenecen efectivamente, pero es que se marcan territorios que ni siquiera existen, o que ni siquiera conocen, ¿no? La novela empieza con el Tratado de Tordesillas, que, bueno, para quien no lo sepa, pues es ese mapa, ¿no? Una línea, ¿no? De norte a sur que divide el mundo en dos, la mitad para España y la mitad para Portugal, un mundo que no conocen. ¿Sabes? Se reparte en China sin haber estado nunca en China, no saben cómo es China. Se reparte en el mundo sin saber que existe América. O sea, es muy curioso, ¿no? La importancia que tienen los mapas. Es más allá, claro, con la mentalidad del siglo XXI es complicado, ¿no? De explicar esto, ¿no? Pero lo que tú dices, efectivamente, se repartían lo que estaba en el mapa, fuera o no, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿no? De entender. Y claro, el lector
tiene que hacer ese esfuerzo, ¿no? De imaginarse que está en el siglo XV y tiene que entender cómo funciona la mentalidad de la época, la ciencia de la época, porque hay una ciencia. Puedes decir, no, pero esa ciencia no es correcta. Bueno, pero es que eso no es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es que es la ciencia de la época. Entonces, es la correcta en la época. Entonces, estos mapas son fundamentales y por suerte tuvimos en España grandes cartógrafos, quizás el más conocido que sale en la novela es Juan de la Cosa, con su mapa mundi, que está en el Museo Naval de Madrid, un mapa muy de los más importantes de la historia de la humanidad, o casi el más importante, se puede decir. Además con una trayectoria luego muy curiosa, incluso después de dibujarse. Y la novela vamos a entender la importancia de los mapas, vamos a comprender por qué eran la clave, por qué eran tesoros, por qué se luchaba por ellos, por qué se moría por ellos, por qué había que destruirlos para que no cayeran en manos del enemigo, por qué había tanto espionaje, tanto del lado español como de cualquier otro reino de la época. Cualquier reino de la época que quiera ser una potencia tiene que tener un espionaje el mejor posible, ¿no? Y esto ha sido ahora, en el siglo XXI, y también en el siglo XV. Sí, sí. Pero claro, ahora con el GPS y con la existencia pues no nos imaginamos que en tiempos había territorios ignotos, que eran absolutamente desconocidos y que no se sabía ni siquiera que existían, ¿no? Y verdaderamente los cartógrafos eran quien iban descubriendo pues esa geografía en este caso a los dirigentes, a los reyes, y a los dirigentes de los reinos. De modo que sí, es muy notable la importancia que creo yo que tenían los mapas. Lo digo con mucho cariño y con mucho interés porque yo soy cartógrafo. Entonces soy muy consciente de la importancia que tiene el tener registrado tu territorio. Realmente un estado no existe si no es bajo un territorio. Es uno de los principios fundamentales de un estado, es disponer de un territorio. Bueno, cambiando un poco de tema, en el siglo pasado había un programa televisivo que había sido escrito por Antonio Gala, que se llamaba Si las piedras hablaran. Tú eres el director del Castillo de Grisel y del Castillo Palacio de Uluente. Aparte del concienzudo trabajo que has tenido que hacer para documentar históricamente esta novela, este thriller, que no solamente es una novela histórica, sino que es un thriller en el cual hay una ficción que es tensa y que permite avanzar la novela y leerla con un interés probablemente mayor que el que sea un simple documento histórico, ¿no? Lo que te decía es que siendo director y viviendo en el ambiente de esos castillos y una gran amante de los castillos, ¿cómo aparte de la documentación histórica que has tenido que hacer, cómo te han inspirado esas piedras, esos monumentos a la hora de recrear las novelas? Sí, yo me fijo mucho en el patrimonio, en castillos, palacios, iglesias. A mí me gusta utilizarlos mucho en las novelas. El problema que tiene el patrimonio es que, claro, que va evolucionando, ¿no? Porque, claro, a mí siempre me dicen, ¿pero este castillo de qué siglo es? Bueno, pero es que eso no es tan fácil de responder. El castillo pues se construye en un siglo, el siglo siguiente se cambian en estancias, se destruye, se reconstruye, se modifica. Un edificio de 600 años. Digo, ¿cuántas veces has hecho reparaciones en tu casa? ¿Cuántos años tiene tu casa? 50. ¿Y cuántas veces has tenido que cambiar alguna? O sea, esto hay que entenderlo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando vamos a ver un edificio, pues, claro, tienes que decidir en qué época lo quiero ver. O sea, el edificio, o sea, voy a ver una catedral, vale, pero ¿en qué época? ¿Qué catedral quieres ver? Porque aquí hay varias catedrales, ¿no? Entonces, también hay que utilizarlo en la novela y yo utilizo mucho los escenarios. Por ejemplo, en la novela hay un escenario que para mí era fundamental, que no es un castillo, ni es un palacio, ni es una catedral, y por eso es tan importante, que es una lonja, la lonja de la Seda de Valencia. Y dirás, ¿y por qué es tan importante? Hombre, porque es el cambio de época, es lo que te está marcando. La lonja de Valencia es un edificio civil, un edificio de los mercaderes, es la catedral del comercio. Estamos hablando de que ya no solo el clero puede hacer catedrales, no solo la nobleza puede hacer palacios, no solo puede el ejército hacer castillos, sino que en el siglo XV los comerciantes reunidos deciden hacer un monumento que es patrimonio de la humanidad.
que es la lonja de Valencia, ¿no? Ahí se ve un poco mi interés por el patrimonio, ¿no? De describir esos edificios que ellos son claves para entender como una época. Igual que cuando escribo una novela del siglo XII, pues hablo de cómo es un castillo, pero un castillo militar, no los castillos palacio que estamos más habituados a conocer, ¿no? Y más europeos. O la importancia de una catedral, pero claro, la catedral en la época. Sí, a mí me inspira mucho estar en los castillos porque te envuelves un poco de la época y yo creo que le pones más interés y más detalle a los edificios y a los escenarios que vas a utilizar luego en la trama. Ujú. Y claro, y además ambientas adecuadamente y con un rigor científico, pues los espacios en los que ocurre la novela, entiendo. Bueno, tú en tu formación universitaria eres ingeniero por una parte y también eres Sí. licenciado y máster en historia. A mí me llama mucho la atención porque esa doble faceta de ser a la vez un hombre de ciencias y un hombre de letras creo que conforma una forma de ser y una forma de ver el mundo. ¿Qué te ha aportado esa doble faceta a ti a la hora de escribir? Bueno, claro, es muy distinta, obviamente. Claro, yo ante todo, yo soy ingeniero, porque es lo primero que estudié, ¿no? Y he estado trabajando pues bastante tiempo de ingeniero, además en Madrid. De hecho, estuve trabajando en Pinto y luego en Madrid, Anda. de ingeniero, en una empresa de automoción. Mm, entonces, claro, ¿qué es lo que te dota la carrera de ingeniero? Pues yo creo que los ingenieros, sobre todo, lo que hacemos es solucionar problemas, ¿no? Y no tenerle miedo a ningún problema. O sea, no hay un problema que nos dé miedo porque estamos acostumbrados a solucionar problemas y tú dime cuál es el problema y ya intentaré yo solucionarlo de alguna manera. Ya me buscaré la vida, ¿no? Si tengo que... Si es, bueno, tú tranquilo, tú dime qué hay que hacer, ¿no? Que nos ponemos a ello, ¿no? Y tienes una metodología, porque tienes que aplicar esa metodología siempre, ¿no? ¿Esto sirve para una novela? Pues por supuesto que sirve. Anda que no tienes problemas a la hora de cuando estás construyendo una novela. Y anda que no tienes que tener una metodología porque son novelas complejas, con muchos temas, con subtramas, son como toda una serie de engranajes que luego tienen que ajustar todos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que se nota la faceta de ingeniero y si tengo que sacar pues eso, un palacio, un edificio y no lo tengo, pues no te preocupes, ya voy, lo conozco, lo estudio, lo dibujo. Esta novela no, pero por ejemplo había una novela en la que aparecían muchas máquinas y yo me las dibujé todas. Digo, voy a intentar entender la máquina porque si quiero explicarlas son máquinas complejas. Digo, yo me las voy a dibujar, máquinas de la época, me las voy a dibujar y luego así voy a intentar explicárselo al lector, ¿no? Viendo la dificultad que implicaba. Pero por otro lado también tengo la formación de historia y claro, eso yo creo que también en este caso para novelas históricas se nota. Si fuera otro tipo de novela, claro, si estuviéramos hablando de novela negra, pues te diría, hombre, pues la parte histórica igual no tanto, ¿no? Pero claro, yo es que realmente hice la carrera de historia porque quería escribir novela histórica. O sea, no porque quisiera ser historiador, o Claro, sea, claro. mi interés era escribir novela histórica. Entonces, esa carrera sí que está muy pensada para mi trabajo de ahora. Bueno, pero también eso quiere decir que te has ido encaminando por donde a ti Sí, te ha sí. apetecido y eso no. Y es verdad que tienes una dilatada carrera de escritor. Tienes una trilogía medieval compuesta por el castillo, el monasterio y la ciudad, y tienes una bilogía que es el tablero de la reina y el mapa de un mundo nuevo, cuya protagonista es esta Isabel de Castilla, el libro del que estamos hablando. ¿Qué nos deparará en el futuro? Me voy a inventar el palabra, una monología que se convierta en una exitosa gran novela. Pues todavía no te puedo responder, porque no, es que estoy trabajando en dos tramas distintas. Sí. Eh, una que sería autoconclusiva, que sería seguramente en el siglo XVII, y otra que sí que puede que fueran dos novelas en el a final del XVIII. Entonces, en Navidad me he propuesto decidirme por cuál de las dos tomo la decisión, ¿no? Entonces, estos días estoy como dándole vueltas, pensando, hablando con mi editora, pero o sea, mi regalo de Reyes tiene que ser elegir por cuál de las dos me pongo y así, pues en enero ya ponerme a trabajar en ella. Ya encaminarse y a ponerse al trajín, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por contribuir con tu novela El mapa de un mundo nuevo a entender mejor una etapa tan trascendental como tú has dicho, el paso de la Edad Media a la modernidad, una etapa tan trascendental de nuestra historia. De manera que muchísimas gracias por habernos contado y contribuido a ese conocimiento.
Muchas gracias, Luis. Nada, muchas gracias a ti, Adolfo. Hemos sabido que es cartógrafo, me ha hecho ilusión, o sea que muchísimas gracias por la entrevista y espero que disfrutéis todos de la novela. Bueno, gracias de nuevo, Luis, y a vosotros os espero en otra ocasión. Mi nombre es Adolfo Pérez y adiós.